Teobroma es presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook. Bienvenidos a otro Teobroma, muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en el Imaginatorium y nuevamente acompañados de Carlos Umbral. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Julio, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? Esperamos que muy bien. Y nuevamente con Mario y con Jonás. ¿Cómo están? Bien. Nos da mucho gusto otra vez estar aquí en este imaginario. Así es, muchas gracias. ¿Qué quedó pendiente? Seguramente quedaron muchas cosas pendientes, pero principalmente, ¿de qué te gustaría retomar de lo que hablábamos de etnociencia, Mario? Bueno, a mí me gustaría un poco hacer como una descripción, una parte histórica de cómo surge esta idea de la etnociencia. Digamos, quizás suene algo académico, ¿no? Pero creo que sí es importante porque nos va a permitir entrar a reflexionar y incluso a discutir, ¿no?, sobre estos temas y estos intereses que actualmente hay y que me parece importante que se deben de retomarse dentro de la investigación, de los estudios que se hace sobre todo en las comunidades originarias. Le llaman comunidades originarias a las comunidades de América, que a veces les dicen que son grupos indígenas, ¿no? A ellos me refiero. Y bueno, quiero decir que el hecho de la etnociencia surge de dos tradiciones. Surge de la tradición de la antropología y de la lingüística. O sea, hay una antropología que viene desde el siglo pasado, de principios del siglo pasado, que digamos los autores más inmediatos de esa época son como Franz Boas, y ellos empezaron a ver la importancia de documentar las lenguas que en esa época, de principios del siglo pasado, Boas, que es un antropólogo alemán que se fue a Estados Unidos, él ya veía que en el norte de América las lenguas de los grupos de ese lugar, los grupos indígenas, su lengua y su cultura ya se estaba perdiendo, ya de esa época. Entonces el interés de Boas fue documentarlas a través de las historias, de lo que ellos contaban, de sus prácticas culturales. Sí. Y documentarlas era a través del registro de su lengua, a través del registro lingüístico. Por eso él decía como antropólogo que quien se interesara en conocer y estudiar una cultura que no era la propia, lo primero que tenía que hacer era aprender su lengua. Porque a través de la lengua, él decía que a través de la lengua es una ventana para acceder al pensamiento. Porque la lengua refleja la cultura y el pensamiento de un grupo. Claro. Entonces estudiar la lengua y la lengua que hablan estos grupos es mostrar esa visión que tienen de su mundo y de su cultura. Entonces él empezó a documentar lenguas de culturas de Norteamérica, de diferentes, y cuando él empezó a comparar las estructuras de las distintas lenguas, se dio que son muy diferentes. Vio que había una diversidad lingüística, pero también cultural, ¿no? Y además, comparando esas lenguas con las lenguas de Occidente o las europeas, se dio cuenta que también son muy diferentes. Y además, en la estructura lingüística, sobre todo en conceptos como tiempo, espacio, ven que estos grupos conciben el tiempo y el espacio de manera diferente a como lo conciben los grupos europeos. ¿Sí? Sí, puede ser que no sea lineal para ellos. Exacto, ¿no? El tiempo no es lineal, pasado, presente, futuro, ¿no? Sino que había un futuro pasado. Hay ciclos, ¿verdad? O sea, es cíclico, todo eso empieza a descubrir, y por eso él demostró la importancia de la diversidad lingüística y cultural. Y también decía que para estudiar una lengua, una cultura,
hay que hacerlo desde sus propios términos, no hacerlo como lo han hecho los investigadores que lo hacen desde su lengua. Claro. Como fue en el caso de México, cuando llegaron los españoles a colonizar y quisieron evangelizar, empezaron a castellanizar. O sea, la evangelización y la castellanización fue para poder integrar a los grupos indígenas a esta ideología, a esta religión, y también lo quisieron hacer a través del castellano, porque solamente a través del castellano podían entender la fe o conocer la religión, pero no lo podían hacer. Fue muy difícil hacerlo porque se dieron cuenta que para hacerlo tenían que hacerlo a través de sus lenguas. Por eso empezaron a aprender sus lenguas, a estudiarlas, y desde el siglo XVI encontramos muchas gramáticas de distintas lenguas, vocabularios, gramáticas del náhuatl, zapoteco, mixteco, ñañú, de muchas lenguas, porque se dieron cuenta que solamente a través de su lengua podían acercarse hacia ellos. ¿Sí? Pero todo lo hacían a través del español. Claro. Todo lo que le interpretaban lo hacían a través del español. Entonces Boas lo que dice, cada lengua es diferente, y que si cada lengua muestra una visión del mundo, por lo tanto, hay diferentes formas de ver el mundo también. Y de ahí surgió la diversidad lingüística y cultural. Pero además surgió una hipótesis que se llama la relatividad lingüística, que es un principio que demuestra que efectivamente que todo es relativo, ¿no? Es relativo en cuanto a su forma de vivir, su forma de ver el mundo, y así habría que estudiarlo, entenderlo. La totalidad. Entonces todo esto, como ven, viene de las aportaciones de la antropología para estudiar las culturas, y de la lingüística para que a través de las técnicas de la lingüística se estudie, no a través de la lengua. Entonces son dos técnicas, la etnológica y la lingüística, ¿no? Digamos, eso es como la primera parte, ¿no? Si quieren, ahorita les vamos viendo cómo surge la etnociencia, claro. Pero ese es algo importante, básico, ¿no? Como inicial. Claro. Aquí no hay que perder de vista el proceso que se da en el siglo XVII. Si bien recordamos, lo hemos platicado también en otros teogramas, es uno de los siglos de la exploración. Es la primera globalización que se da es en el siglo XVII. ¿Con qué? Con todas las exploraciones que se hacen, pero sobre todo las exploraciones que ya van con un objetivo de explotación y comercialización. Colonialista, ¿no? Así es, la colonización. Entonces, cuando eso sucede, surge un afán por el coleccionismo. El coleccionismo implica el traer especies, entidades, objetos, experiencias muchas veces, narrativas, de otros lugares y meterlos, digamos, embutirlos, digamos, a un marco de referencia explicativo del coleccionista, por ejemplo, ¿no? Y toda esta tradición coleccionista dura hasta el siglo XIX y se rompe precisamente con el relativismo lingüístico o con el multiculturalismo, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezan a decir, bueno, o sea, pues es que estos penachos que tú traes aquí, pues a ti tú los coleccionaste porque se te hacían bonitos, pero en realidad significan esto, o son completamente diversos por los usos que se les estaban dando. Estas armas, por ejemplo, hubo coleccionistas de armas en el siglo XVII, pero muchas de esas armas no eran armas prácticas, sino eran armas simbólicas. Entonces era la visión externa la que dominaba ahí. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque es una forma que va a dominar el cómo se construye el mundo a través de un sentido y a través de significados, una colección de significados. Pero después se entiende que el mundo no es un sentido y no es nada más una colección de significados, sino que puede tener muchos sentidos y puede tener muchos significados, un solo fenómeno. Entonces, esto abre la puerta a interpretar el mundo desde muchas perspectivas y con muchas posibilidades. Pero impera todavía ese espectro que determina el mundo de cierta manera, el canon, pues, ¿no? O sea, todavía hoy recibimos las informaciones y asumimos los fenómenos con cierto sentido y con cierto significado.
Y de hecho, a últimas fechas, pues estos, sobre todo antes de la globalización informática, se le da un uso táctico, un uso estratégico, ¿no? Tenemos los más media. El más media lo que produce es un sentido y una serie de significados, pero están determinados hacia un punto. Ajá. ¿No? Y esto se está empezando a romper ahorita con lo que estamos viviendo, ¿no? Sí. Pero bueno, volvamos otra vez a la etnociencia y todo eso. Eso es nada más era para acotar y ver desde dónde viene la contraparte y cómo surge este movimiento. Es un movimiento contracultural hasta cierto punto, ¿no? Me recordaba un poco, ya habíamos hablado en otros teoremas de Wittgenstein, ¿no? Que así es. habla de eso, los límites de mi lenguaje son los límites de mi pensamiento. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta que hay otros lenguajes, hay otros pensamientos? Claro. ¿Y por qué es tan grave que desaparezca una lengua? Porque desaparece una forma de ver el mundo, de entender el universo. Podemos hacer un palimpsesto de Wittgenstein. Los límites de mi cultura, los límites de mi cultura son los límites de mi pensamiento. O sea, dejemos la lengua un poco, ¿no? Ajá. Los límites de mi cultura, o sea, la forma en que yo esté inmerso en mi cultura es la forma en que voy a ver el mundo y de ninguna otra manera. Es muy interesante eso porque lleva a reflexionar lo que actualmente estamos viviendo, justamente. Porque a pesar de que hay una diversidad de culturas y de lenguas, también hay procesos interculturales. Eso se vive en todo el mundo, históricamente se ha vivido. O sea, procesos interculturales donde hay regiones donde hay diferentes grupos que hablan diferentes lenguas, pero conviven culturalmente. ¿Cómo se da eso? A pesar de que estamos diciendo de que cada lengua, cada cultura es una forma de ver el mundo, de alguna manera interaccionan, comparten. Sí, ese es otro fenómeno, la interculturalidad es un fenómeno también interesante que hay que ver lo que está sucediendo actualmente, bueno, que se ha dado históricamente. Claro. Y aquí el principio de la relatividad lingüística sigue siendo una defensa, un principio para defender la diversidad y para defender que todas las lenguas y todas las culturas son importantes, porque desde antes de Boas con Humboldt venía la idea de que hay lenguas superiores y lenguas inferiores. Y eso surgió en Alemania en la época cuando surgen los estados nacionales en Alemania, siglo XIX, y donde cada nación se identificaba por la lengua nacional. Entonces, en ese caso el alemán era la lengua nacional y por lo tanto era la lengua superior frente a otras lenguas, ¿no? De ahí surge la clasificación de lenguas, el indoeuropeo, y cuando quieren comparar lenguas superiores con lenguas inferiores, es una clasificación así, se ve que las lenguas indoamericanas son lenguas inferiores, según, ¿no? este enfoque. Entonces ya hay una imposición ideológicamente. Claro. En ese sentido, lo que se está imponiendo no solamente es la lengua, porque si la relatividad lingüística plantea de que en la lengua se muestra su pensamiento, entonces quiere decir que las personas que hablan esas lenguas inferiores son inferiores también, ¿no? Así es. Tienen un pensamiento inferior, y eso es falso. O sea, esa es una ideología que se vino manejando y todavía se da aquí en el caso de estas lenguas indoamericanas, todavía se sigue pensando que son lenguas inferiores. ¿Por qué son lenguas inferiores? Hay una discriminación. Porque no se escriben, porque no tienen gramática, que no, como el inglés, como el alemán, ¿no? El francés, que hay gramáticas. Todas las lenguas son complejas, todas las lenguas tienen gramáticas, todas las lenguas tienen la misma función de comunicar y todas las lenguas tienen un desarrollo complejo, ¿no? Todas. Igual que el zapoteco, igual que el náhuatl, igual que el alemán, igual que... Lo que los distingue es que tienen una estructura distinta. Sí. Eso es. Pero en general todas son complejas.
Entonces tienen un principio universal, además de ser de la diversidad, todas, porque son parte del desarrollo del lenguaje como factor humano. O sea, es parte del lenguaje. Claro. Sí. Esta discriminación la sistematizaron, o la definieron más bien, muy bien los griegos, cuando hablaban y ya lo habíamos también explorado en Teobroma, del concepto de bárbaro. O sea, el bárbaro es el que balbucea, es el balbuceante. O sea, para el que ostentaba una lengua y una cultura dominante, el bárbaro era el que no pertenecía, el que no estaba adscrito a esa cultura y a esa lengua. Que no habla mi lengua y no la entiendo y por eso entiendo. Balbucea, gruñe, digamos, Sí, de ahí ¿no? viene, Pero no habla. Ya. Y ese mismo criterio imperó aquí. O sea, cuando llegan, es que ellos no hablan, ellos no pueden hablar las palabras de Dios. Claro. Entonces hay que imponer, digamos, la lengua, porque es la única manera en la que evitamos que sigan siendo balbuceantes y además transmitimos nuestra forma de ver el mundo. Y eso también en épocas modernas, sucedió con el inglés. El inglés es una forma de transmitir, no nada más la manera de ver el mundo, sino un sistema de valores también, de prioridades ontológicas. Sí, todo lo que acarrea, ¿no? Desde estereotipos de belleza, Sí, ideales de cómo debe ser mi economía. Casi todo está en la lengua. Claro. La lengua se habla de los campos semánticos. Yo más bien considero que son los cosmos semánticos en cada lengua, ¿no? Porque es altamente complejo y altamente denso en cuanto a información. Mario exploró un término hace años. Bueno, ya nos conocemos, Mario y yo somos amigos, y igual fue mi maestro, sigue siendo mi maestro en muchos sentidos, pero él exploró un término que nos llamó mucho la atención, que es el tejido semántico, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué es el tejido semántico? ¿Cómo lo ha seguido desarrollando a partir de estas ideas? Esto viene ahora sí, de la etnociencia, ¿no? Sí. Es una parte que hay que comentar un poco más antes de entrar al tejido semántico. Muy bien. De todo esto que comenté anteriormente, de que la etnociencia viene de esta tradición de la antropología y de la lingüística, hubo una época que son en 1960 más o menos, a mediados del siglo pasado, donde varios investigadores de esta línea que tenían como principal acuerdo el principio de la relatividad lingüística. Y lo que querían era mostrar que ese principio era válido. Pero había una discusión acerca de, un poco voy a entrar antes de... Sí, claro. Que es parte del tejido, ¿no? Es parte del tejido Estoy explicativo. tejiendo el tejido explicativo. Estás tejiendo la explicación. Había, en esa época, cuando surge el principio de la relatividad lingüística, se criticó mucho, porque es justo lo que acaba de decir Carlos. Lo que se quería demostrar es que hay una relación entre el lenguaje, la cultura y el pensamiento. Entonces los científicos, los de las ciencias más duras, incluso había psicólogos, sobre todo filósofos, que cuestionaron mucho eso. Dicen, a ver, demuéstrame ese principio, que sí hay una relación entre lengua, cultura y pensamiento. ¿Cómo lo demuestras? ¿Por dónde empieza? O sea, científicamente. Claro, sí. Y sobre todo los psicólogos y filósofos lo cuestionaban. Entonces eso dio pauta para que Boas, con Sapir, otros, Ward, les dijera, mira, la forma de demostrarlo es estudiando, por ejemplo, los primeros estudios lo hicieron con el Hopi, del tiempo, lo que comentaba hace rato, y demuestra a través, gramaticalmente, cómo el tiempo es distinto a las lenguas occidentales. Fueron, digamos, los primeros a hacer formas de demostrarlo, porque a pesar de que era un principio teórico, reflexivo, no había datos empíricos, hacía falta datos empíricos para demostrarlo. Entonces empezaron a hacer esa comparación de lenguas occidentales con lenguas de Norteamérica como el Hopi y otras,
y a través de eso se empezó a demostrar, y de ahí surgió el interés de este principio para que otros investigadores dijeran, es que lo que hay que demostrar también es cómo ellos clasifican su mundo, su naturaleza, tanto su realidad, ¿no? Cómo la clasifican. Por eso los científicos empezaron a hacer estudios de lo que acaba de decir Carlos, de campos semánticos, o cosmosemánticos, tú le llamas, ¿no? Sí. Para entender la red, o el tejido, ¿no? Así es. Entonces la idea de los campos semánticos partían de ese principio de que la gente de estas comunidades clasifica su mundo y hay principios que comparten para clasificarlo. Hay una serie de principios universales, ¿no? Del mundo, es más, por ejemplo, podemos partir de que el principio del cuerpo humano es universal, ¿no? Por decir, ¿no? Pues, el cuerpo es el mismo, ¿no? Claro, variamos físicamente, fenotípicamente, pero el mismo, y el cuerpo es un cuerpo que tiene una postura vertical, tiene una arriba, una abajo, atrás, adelante, a la derecha, a la izquierda, y a partir de ahí ven el mundo, el cosmos, ¿no? Así se ubican. Entonces, son principios universales, pero al mismo tiempo lo que querían mostrar es que hay principios relativistas, de que cada cultura, a pesar de que hay un principio universal, la forma de ver el mundo sí es distinta. Claro. Entonces dijeron, pues ¿cómo le vamos a hacer? Es tan complejo, ¿no? Sí. Entonces por eso sacaron los de los campos semánticos. Y los un campo semántico es un conjunto de términos, o sea, lingüísticamente es un conjunto de términos que comparten un mismo significado, ¿no? Yeah. Y de esa manera empezaron los primeros campos semánticos que hicieron fue bueno, más bien lo que querían a través de campos semánticos, como la idea de ver la relación entre la lengua, la cultura y el pensamiento, es a través de descubrir esos criterios de cómo clasifican su mundo, su realidad, en un campo semántico para no abarcar todo, y descubrir esos criterios le permitía a ellos, su intención de ellos era crear modelos conceptuales, y a través de esos modelos conceptuales ya mostrar esa parte de la cultura, ¿no? Entonces de esa manera ya decían, bueno, a través de la lengua, de este análisis, ya estoy mostrando esa parte conceptual de cómo conceptualiza su mundo y cómo es parte de la cultura, ¿no? Entonces por ahí se empezaron ahí estos estudios, y los que vieron, por ejemplo, relaciones de parentesco, clasificación de plantas, colores, sobre todo, bueno, otros tipos de campos, pero el más interesante, que es el que quiero mostrar, es el que hicieron de taxonomías, de modelos taxonómicos, de cómo clasifican las plantas, Claro. ¿no? Pero todo iba, lo que hacían es sacar la terminología, esa es la parte lingüística, a través de la terminología, de plantas, de cómo la clasifican, del tipo de plantas. De cada cultura. De cada cultura, entonces ya hacer un análisis morfológico, morfosintáctico de la lengua, iban descubriendo ese campo semántico de en qué sentido era un significado común y en qué era diferente, ¿no? El significado, la parte. Yeah. Y de esa manera descubrían los criterios, y a partir de esos criterios de clasificación ya creaban un modelo. Por ahí, digamos, se dieron cuenta de que, bueno, finalmente cómo se va a explicar una cultura si van por campos semánticos. Te vas a pasar toda la vida, el investigador, haciendo campos de las plantas, de la forma de organización, porque puede ser de todo, ¿no? Y según ellos podían ir como un rompecabezas, ¿no? Integrando, pero eso era muy complicado. Para mí ese es el límite de la etnociencia, las desventajas que tiene. Bueno, pero ya no quiero entrar, a veces la parte ya más de discusión, ¿no?
Pero ahí surge, que es muy interesante, sobre todo porque con el caso de las plantas, la red semántica, ¿no? Como el tejido semántico. El tejido semántico. El tejido semántico fue una metáfora a partir de los campos semánticos, porque yo lo hice a través de... Yo hice un estudio con los nahuas de la Sierra Norte de Puebla, con los nahuas de Cuetzalan. Y empecé a hacer un estudio, un trabajo sobre el conocimiento del tejido tradicional que ellos tienen, de telar de cintura. Sí. Y lo vi como un campo semántico también, o sea, sacar todo el léxico a partir del conocimiento de los instrumentos, los materiales que utilizan para tejer, pero además de todo el procedimiento que hacen. Entonces todo ese campo de léxico, yo me di cuenta que justo el telar de cintura y la forma en que esta amiga, una comadrita que tenía ya, que doña Tere, que ya murió también, que fue la que me fue mostrando todo esto, por su forma, su pensamiento, me di cuenta de que no solamente el telar de cintura era un telar de un tejido, una trama que involucraba diferentes técnicas y procedimientos y un conocimiento, sino que era un tejido semántico de significados. A mí me dio pauta para pensar que los campos semánticos son tejidos de significados, ¿no? Y que habría que verlo más, no solamente en el léxico. Por eso digo que la parte del campo semántico es muy interesante, pero es muy limitada, porque hay que verlo desde un contexto cultural y multidimensional. Y más multidimensional. Y eso sería con cualquier campo. Incluso si uno piensa en el ciclo agrícola que estabas comentando, el ciclo agrícola se puede ver como un campo semántico y tener todo el léxico desde la planta, donde crece, todo. Y a través de ahí se hace un análisis morfológico de la lengua y descubre uno el significado, ¿no? Pero no es suficiente. Hay que verlo más en un contexto más amplio. Porque entran otras cosas, ¿no? Incluso la forma de organización, la parte social, cultural, el ecosistema, ¿no? Sí, el campo semántico puede estar adoleciendo de una estructura primitiva. Ya habíamos hablado también de lo que es un tesauro. Un tesauro significa tesoro. Sí. Porque con la estructura del tesauro es asociar una serie de ideas y de conceptos sobre algo particular. Vamos a pensar en lo que tú mencionabas sobre la gramática, el manejo del tiempo el manejo del tiempo gramaticalmente y la idea del tiempo, que es el universal. O sea, el tiempo es la idea, pero los tratamientos tecnológicos del tiempo a nivel lingüístico nos dan la ciencia propiamente, o sea, de cómo lo trabajaban los Hopis. Pero la idea de tiempo es común a la mayoría de las culturas. Ahora, un tesauro, o sea, volviendo a esto del campo semántico, los tesauros lo que hacían era seguir esta pauta del coleccionismo. Decían, a ver, vamos a hacer un tesauro sobre todo lo que está relacionado con el tiempo. Desde la medición del tiempo, las ideas sobre el tiempo, las concepciones sobre el tiempo, las perspectivas sobre el tiempo, vamos, eso es el tesauro, pero en realidad un tesauro es un campo semántico. Pero si no se evoluciona, y es lo que está diciendo Mario, hacia lo trans, es decir, no es nada más un campo inerte, una colección empolvada, sino buscar esas dinámicas que están existiendo entre esos campos y otros, por ejemplo, o entre los mismos elementos, un nuevo sistema de relaciones. Ahí es donde se abren nuevas posibilidades para la etnociencia. Ya no es nada más una colección de cosas, sino es un mecanismo que hay que activarlo. Ok, por ejemplo, estaba pensando en esta identificación de algunas palabras que tienen ciertas lenguas y que en otras a lo mejor no le dan esa importancia. Por ejemplo, en las partes del maíz, ¿no?
desde la hoja, qué tan tierna es la hoja, no sé, el tipo de maíz, y por otro lado, en una lengua de una región no agrícola, con nieve, por ejemplo, distintos tonos en la nieve, distintos tonos de blanco significan distintas cosas y hay distintas palabras para nombrarlo, ¿no? Y todo eso tiene una utilidad práctica. ¿Qué sucede con quienes estudian esto? Una vez que lo identifican, ¿cómo lo incorporan al conocimiento de la cultura en general? O sea, ¿cómo puede ser de utilidad, además de para quienes lo hablan? Sí, bueno, eso que dices tiene que ver con el principio de la relatividad lingüística, justamente. De ahí estos ejemplos de los esquimales de la nieve es uno de las muestras de por qué es diferente incluso la terminología que utilizan dependiendo del medio ambiente donde viven. Incluso hasta grupos que hablan una misma lengua, como voy a hablar de los nahuas otra vez, sí. No son los mismos nahuas que viven en Durango, por ejemplo, en un contexto de medio ambiente distinto a los que viven, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, que es semitropical, o los que viven más en la parte costera, como los de Veracruz, que son más del costo. O sea, lo que vemos ahí son una diversidad de contextos del ecosistema, ¿no? Sí. Y por lo tanto, al nombrar el mundo, van a utilizar distintas palabras porque tienen distintos, la fauna y la flora es distinta también, sí. ¿no? Incluso la práctica cultural y agrícola que puedan llevar a cabo. Por ejemplo, si están más en la costa, a lo mejor ya son pesqueros, se dedican más a la pesca, o si están más en el bosque, puede ser agrícola o todo esto, ¿no? Recolectores. Entonces eso hace que se distinga. Y en el caso de los esquimales, que fue de los primeros ejemplos para demostrar la relatividad lingüística, sí. Decían, bueno, los esquimales tienen términos para nieve como 20 términos para nieve, mientras nosotros solamente decimos nieve. Y no es la nieve de limón ni de fresa, ni nada. Esa es otra cosa. Porque ellos clasifican la nieve, por eso el principio de clasificar es importante. Clasifican la nieve en sus diferentes estados, entonces tienen diferentes formas de ver la nieve. Y por eso tienen más términos de nieve a los que nosotros vivimos acá en un ambiente cálido, no nevado, diferente. Entonces nada más tenemos un término para nieve. Sí, porque tu supervivencia no depende de distinguir los tipos de nieve, ¿no? Entonces eso es parte de la relatividad. Entonces por eso incluso entre hablantes de una misma lengua varía su léxico en cuanto puede ser hasta un animal o algo así, ¿no? O una fruta. A la fruta le nombran de distinta manera, claro. Aún siendo la misma. Eso pasa en el español también, ¿no? En cualquier lengua del mundo, sí, por esa diversidad. Pero sí es muy interesante, sobre todo lo del maíz que decía, bueno, que ustedes decían, porque el maíz lo clasifican, hay una clasificación del maíz también. Pero el maíz, la forma de clasificar el maíz está ligado a su cosmovisión, porque como ustedes saben, todos los grupos, este tipo de grupos, la tierra la ven como un ser vivo, la madre tierra, dicen, ¿no? O sea, la respetan. Y además de esta forma de clasificar el maíz, se relaciona a una serie de mitos. Claro. Porque ellos, por ejemplo, tienen el mito del origen. ¿De dónde viene el maíz? O sea, tienen que decir, ¿quién nos trajo el maíz? Claro. ¿Quién fue Y hay mucho, en las lenguas mesoamericanas, coinciden, a pesar de que son diferentes lenguas, como el Yucatán, con los mayas, en Chiapas con los tales, osiles, tojolabales, en Oaxaca con todos los mazatecos, zapotecos, amuzgos, otro tipo de grupos, en el norte con coras, huicholes,
tarahumaras, en ñañús, en Hidalgo, la Huasteca, a pesar de que son lenguas distintas, coinciden lo que coincide que son grupos que se dedican son agrícolas y el maíz es su principal fuente de alimentación. Y todos coinciden en un origen, en un mito de dónde viene el maíz, y coinciden. Hay variaciones, ¿no? Entonces, y luego surgen micromitos. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de Cuetzalan, ¿no? De los nahuas de Cuetzalan. Ellos dicen que el maíz surgió porque casi todos coinciden que el maíz está oculto en un cerro. Ahí es donde, incluso viene con Quetzalcóatl, ¿no? Toda la parte de Quetzalcóatl, ahí fue donde descubrió el maíz. Pero trae toda esa tradición. Está en un cerro y ahí está oculto. Entonces, ¿quién descubrió el maíz? ¿Quién lo descubrió y lo hizo para que los pueblos ya tuvieran maíz? Algunos dicen que fueron las hormigas que se metieron y lo sacaron. Otros dicen que, por ejemplo, en el caso de Cuetzalan, dicen que fue un pájaro carpintero que rompió el cerro, la abrió y empezó a surgir el maíz. En el sur, con los mayas, dicen que fue un trueno el que rompió el cerro y por eso surgió el maíz, ¿no? Pero de ahí viene otro micromito, de por qué hay maíz rojo, por qué hay maíz amarillo, por qué hay maíz morado y por qué hay maíz blanco. Y sí lo explican. Por ejemplo, allá en el cerro dice que del cerro que llegó el rayo, dicen que fue porque cuando surgió el maíz, el primero que salió fue el blanco, ¿no? Luego el amarillo medio se quemó un poquito. El rojo ya se quemó y el negro se dio tostado. Esa es una explicación. Claro. ¿Sí? Y también acá en los nahuas se explican por qué hay ese tipo de maíz. Y hay mitos de la hormiga, y porque, por ejemplo, ellos al rojo le llaman cicataul, cícada es hormiga, porque la hormiga rieda, y se parece mucho el color del maíz, el rojo, al color de la hormiga. Y entonces ellos te dicen por qué hay maíz delgado y por qué hay maíz grueso. Porque dicen que los de arriba, los arribeños, llegaron primero, se llevaron el maíz y dejaron el más delgadito, el más bonito, y se quedaron, y los que ya no se llevaron fueron los que pisaron y los aplastaron y se hizo más ancho. Y esos fueron los que los tocó a los de abajo. Ese tipo de visión que va más allá de lo que decía Carlos, que no es ya nada más el campo semántico, sino que hay que verlo dentro de ya de la cosmovisión. Sí. Es el maíz, pero es el maíz visto desde esta forma de ver su mundo. Ajá, sí hay una estrecha relación entre el ecosistema, la lengua y también la espiritualidad de su, o sea, sí hay, en el teorema anterior hablábamos de la separación que llegó a ser la ciencia, pero en el caso, por ejemplo, de la agricultura tradicional, pues no hay una separación en sí de lo ritual y de la agricultura, porque incluso hay rituales para agradecer la cosecha, para propiciar, entonces sí tenemos ahí esa estrecha relación entre la lengua, el ecosistema y la forma de explicarse pues el mundo. Eso es. Y ahí en estos ejemplos que se están dando podemos encontrar otra cosa. Digamos, cada particularidad o micromito Sí. Deriva de una especie de mito arcaico o protomito, digamos, que tendría que ver con, vamos a definirlo así, de que el alimento o el bien para el ser humano, que le llega al ser humano, estaba contenido y algún factor externo hizo que se desbordara, sea las hormigas, sea un héroe mítico, sea Prometeo, ¿no? un accidente, exactamente, tiene relación con lo prometeico, con lo quetzalcoático. Sí, ya también, creo que eso es de los primeros teoremas que estuvimos hablando también de esa, Así es. de esa conexión. Esta idea como de liberar lo que egoístamente, vamos a pensarlo así, o malignamente, o no está disponible para el ser humano. Pero hay una fuerza que hace que eso se libere. Sí. Y entonces se toma que posterior al acto de contención hay un desbordamiento. O sea, es un bien, es un privilegio, es
es algo bondadoso, pues que llega a partir de ese fenómeno, de ese momento mítico, que es la liberación del bien. Esa sería como la idea así arcaica, ¿no? Sí. que encontramos en esto que estamos platicando ahorita, ¿no? Y así como eso podemos analizar. Y quizás regresamos a lo que al inicio, la vez pasada comentamos, ¿no? De esa diferencia entre la ciencia, que es ciencia, y que este conocimiento no es científico. Sí. Y eso pasa con el mito. Al mito siempre se le considera como algo no científico, no real. O sea, todo eso lo que ellos comentan, eso es como una imagen, algo imaginado de ellos. Pero la gente sí lo ve así. Tan es así que tiene que ver con... O sea, la religión tiene ese sentido también. Ellos, su forma de ver el mundo y de creer en el mundo y creer que hay dioses, seres sobrenaturales, orienta su vida y regula su comportamiento, de cómo ser, cómo tratar la naturaleza, cómo respetarla. Sí. Igual que la religión te dice cómo debes de comportarte, cómo debes de respetar al otro, cómo debes de ser, ¿no? Sí. Ellos lo tienen. Y cómo determina además una cultura. O sea, por ejemplo, si tenemos por un lado una creencia de que somos hijos de la tierra, que estamos hechos de maíz, que viene, bueno, un respeto a la tierra, ¿no? Una integración. Y si por otro lado tenemos una creencia que te dice que como hombre tienes que dominar a las plantas y a los animales, pues ya de entrada hay como un desprecio, no sé, una forma de no tener en el mismo nivel de importancia a la naturaleza que a ti mismo, ¿no? Como que tú estás por encima de ellos. Eso sí lo determina, tu interacción con el mundo la va a determinar tu creencia, ¿no? De dónde vienes. Hay que retomar aquí lo que se mencionó también en el anterior teorema, este tema de patentar las semillas, de patentar la naturaleza, estaría opuesta a este protomito. De hecho, encontramos que el que yo tomo o investigo o modifico o hurto, porque en muchos casos es un hurto descarado, una colección de genes, se vuelve la actividad contraria a la que nos está dictando el protomito. O sea, el protomito es descontener, liberar, exactamente, la semilla, el bien para la humanidad. ¿Y qué está haciendo este planteamiento, esta postura tecnológica del patentado y la comercialización de las semillas? Es volver a contener para que se beneficien nada más ciertos sectores. El maíz al cerro. Entonces, otra vez, ¿no? Ahí está ya el ciclo completo. O sea, no estamos diciendo que la antigüedad era lo bueno, ¿no? Pero ahí hay una serie de ideas, ideas sociales, digamos, ideas benéficas para lo social, que están insertas también en el protomito. Que es decir, tienes semillas, ¿tú por qué las vas a contener si los dioses las liberaron? Claro, ¿no? Como si estuviéramos viendo para el bien de todo, el bien común del pueblo, del mundo. Y entonces ahí está ya el círculo completo, ¿no? Pero lo más, actualmente lo más contradictorio y contrapuesto a esta visión que tienen ellos es todo lo que estamos viviendo con la globalización, ¿no? Con el capitalismo, con el imperio que va hacia el despojo del territorio, ¿sí? Todo el estar destruyendo la biodiversidad, estar destruyendo la naturaleza, con todos estos intereses capitalistas, intereses de grupos de poder en el mundo y en este caso lo vemos aquí en América, en muchos países de América, con estos proyectos de mineras, de hidroeléctricas, que van hacia eso, a destruir. Sí. Para obtener un beneficio, pero todo lo demás no importa, incluyendo a la gente, ¿no? Incluyendo a la gente, exacto. Sí, es terrible. Digo, no pretendemos escandalizar, pero es una realidad fáctica. Ese es el contrario, ¿no? Así es. A todo esto. O sea, ¿por qué en la mayoría de esos mitos existe esa liberación? Y ya salgámonos de América, vayámonos, por ejemplo, a los mitos eslavos.
a los mitos nórdicos, hay algunos que hablan sobre eso, sobre la liberación de los bienes. O sea, estamos hablando de una estructura protomítica, ¿no? La liberación del bien ya sea para el héroe, pero es que el héroe representa también al pueblo, a la humanidad, al Dios. Ajá. Un Dios Y él libera algo, ¿no? Finalmente él va a hacer una dispersión de lo que obtiene y que está egoicamente concentrado en algo, ¿no? El chocolate, por ejemplo, ¿no? El chocolate, la historia cósmica del chocolate. Pero eso se da en todas partes. Esta mirada tradicional es parte de esa etnociencia. O sea, ¿por qué el mundo funcionaba de esa manera? ¿Por qué funciona mejor, o funcionaba mejor así? ¿Realmente como funciona ahora está funcionando bien? O sea, nos abre esa reflexión. ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? Pareciera que la etnociencia también confirma arquetipos, ¿no? Así es. De la humanidad como que obtiene un beneficio de la tierra y de la liberación que hablas, ¿no? Te transmite un sistema de valores. Sí. Es a lo que vamos. Un sistema de valores. Pero que no son nada más valores moralinos. Son valores completamente funcionales. Sí. Y eficaces para sobrevivir en este mundo. Que pareciera que estamos presenciando una involución de eso que ya señalaba y que identifica la etnociencia. Es una involución dirigida. Así como hay evoluciones dirigidas o evoluciones artificiales, también hay involuciones artificiales y dirigidas. Sí. Y tiene que ver con esto. Ajá. Con la apropiación. Pues es un reordenamiento del mundo, ¿no? Hacia un sentido que para la mayoría de nosotros puede ser incierto y peligroso. Claro. Pues nos queda como para reflexionar mucho. Yo sé que no nada más a nosotros, sino también a ustedes que nos acompañaron hasta el final de esto. Muchas gracias por hacerlo y gracias a ustedes por acompañarnos. Gracias Mario. Gracias, Carlos. Se puso interesante, ¿no? Ya saben que dónde andábamos. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos y en el siguiente programa seguiremos hablando de otras cosas que para nosotros son también muy interesantes. Hasta pronto. Hasta pronto. Se dice que la luz más bella emerge de la oscuridad. Teobroma fue presentado por Corazón del Hechicero, Antiguo Licor de Hierbas y Júbilo Vegetal. Búscanos en Facebook.